las necesidades, aspiraciones y retos de nuestra gente, llevando un mensaje positivo y real. Nos mueve un ideal, transformar la mentalidad de las nuevas generaciones. Comunidad. ¿Qué tal, amigos? Gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí con Comunidad, la revista que conecta con nuestra gente. Les saluda Claudia Castañeda, invitándole a que hoy se quede con nosotros. Estaremos hablando de formas sencillas para criar a nuestros hijos y también en no fijarse en las dificultades, sino en las oportunidades. Venimos a ustedes gracias a Cipotes, su nuevo restaurante en el Mall Multiplaza, y a CA Corporación. Venimos después de esta pequeñísima pausa comercial. Ya volvemos. Cipotes, tu nuevo restaurante en el Mall Multiplaza, te ofrece una variedad de ricos platillos. Ven y prueba nuestros desayunos desde 45 lempiras o disfruta uno de nuestros almuerzos asados a la parrilla. Y no olvides preguntar por el exquisito Cipote Bowl. Cipotes, Food Court Mall Multiplaza, Tegucigalpa. La palabra dicha a tiempo es patrocinada por CA Corporación. Nuestro tema de hoy: no veas las dificultades, ve las oportunidades. ¿Por qué permite Dios que tengamos problemas? ¿Por qué permite Dios que atravesemos dificultades y tribulaciones? Pues todo esto se puede resumir en una palabra: porque Él ve los beneficios. Dios sabe que a través de las tribulaciones nosotros aprendemos y vamos cambiando nuestra manera de pensar y de actuar en algunos aspectos de nuestra vida. Las pruebas, las dificultades, las tribulaciones moldean nuestro carácter, definitivamente que sí. Hacen de nosotros mejores personas, mejores cristianos. Y si alguna vez a usted le ha parecido que alguna prueba, alguna tribulación pues es demasiado fuerte, que es más de lo que usted puede soportar, déjeme decirle que en ese momento usted tiene que saber que usted está con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es más grande que ese problema. En Romanos 5, 3, 4 nos dice: la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Las dificultades enriquecen nuestra vida, enriquecen nuestra forma de pensar, debido a que nos trasladan de una vida cotidiana y superficial a estar más cerca de Dios, a buscar su rostro. Finalmente, 2 Corintios 4, 17 nos dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Ya volvemos. Ya volvemos. Cipotes, tu nuevo restaurante en el Mall Multiplaza, te ofrece una variedad de ricos platillos. Ven y prueba nuestros desayunos desde 45 lempiras o disfruta uno de nuestros almuerzos asados a la parrilla. Y no olvides preguntar por el exquisito Cipote Bowl. Cipotes, Food Court Mall Multiplaza, Tegucigalpa. Continuamos aquí en su revista Comunidad, hoy con el tema formas sencillas de acercar a nuestros hijos a Dios. Y para ello hemos invitado al pastor Cardona, Mauricio Cardona, quien estará con nosotros hablándonos de este interesante tema. Bienvenido, pastor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia, por permitirme estar en este programa tan especial y hablando de un tema tan importante y tan actual como es cómo acercar a nuestros hijos a Dios. Bien, y esta forma de acercar a nuestros hijos a veces se hace errónea, a veces se hace de una forma incorrecta. Obligamos a nuestros hijos a ir a la iglesia, quizás les decimos: no hagas eso, que van a hablar mal de mí, que soy líder o que soy pastor o que soy esto. Entonces, ¿cómo saber si estamos haciendo un buen trabajo, pastor? Bueno, creo que en primera instancia tenemos muchas herramientas hoy que nos permiten tener la oportunidad de conocer un poco más a profundidad cómo podemos tratar con nuestros hijos.
Si bien es cierto, nuestras generaciones anteriores, cuando nos criaron a nosotros, nuestros padres, no tenían tanta información como de repente ahora nosotros la manejamos o la tenemos, es importante que comencemos a interesarnos en cómo acercarnos de una manera adecuada, ¿verdad? A nuestros hijos y tener una amistad, un acercamiento más profundo, no una situación como de repente en otro tiempo se manejó, ¿verdad? No, yo soy el papá, yo soy tu padre, yo soy tu mamá y me vas a respetar y tenemos tantos límites que de repente no tenemos un acercamiento con nuestros hijos. Hoy por hoy nosotros entendemos que es importante ese acercamiento, ¿verdad? Y entonces eso nos va a ayudar a tener la oportunidad entonces de entender a profundidad los desafíos que ellos tienen y sobre todo cómo guiarlos para que ellos vayan entendiendo que es importante que se acerquen a Dios, que se acerquen a la palabra, que se acerquen al consejo del Señor y eso es parte de lo que podemos hacer, ¿verdad? Para poder acercar nuestros hijos a Dios. ¿Qué puede pasar si nosotros no hemos hecho una buena labor al encaminar a nuestros hijos a Dios y no los instruimos desde pequeños? ¿Qué consecuencias podemos afrontar? Bueno, creo que está más que evidente que nuestra sociedad hoy está sufriendo ese flagelo. El hecho de que muchos padres en su momento, cuando los niños están en una edad donde pueden perfectamente succionar, vamos a decir esa palabra, ¿verdad? Todos los valores, o absorber, absorber todos esos valores morales, espirituales, en su momento no se hizo. Entonces las consecuencias van a ser, obviamente, ¿verdad? Número uno, una rebeldía, sobre todo pues en la parte que tiene que ver con tener un acercamiento con el papá, con la mamá, una rebeldía a obedecer, y de ahí se va descomponiendo la situación porque al permitírsele al joven o al niño en ese momento o al adolescente que se rebele, que comience a manifestar faltas de respeto contundentes si no se le corrige y todo lo demás, entonces eso va a dar pie a que tengamos un problema mayúsculo y a veces sin precedentes o que no lo vamos a poder medir, ¿verdad? Cuando ya sean más grandes, más adultos. Por eso es importante que en la niñez al niño se le instruya, como dice la palabra en Proverbios 22:6, porque la instrucción es el entrenamiento. Y es en las edades obviamente en la infancia, entre los dos, cuando el niño ya va comenzando a razonar y va teniendo un poquito más de capacidad para poder absorber información y poder desarrollarla, entonces es ahí donde tenemos que aprovechar ese momento, porque si no, entonces se descompone la parte de la relación y por ende tenemos ya después muchachos rebeldes y con serios problemas de actitud. Bien, y es que los niños son felices de ir a la iglesia cuando están pequeños, de entrar a jugar a la escuela dominical, de aprender los versículos, pero cuando son adolescentes pasa algo, que ya no quieren sentarse cerca de los papás o que no quieren entrar a la reunión, o si hay una reunión de jóvenes, pues no quieren involucrarse. ¿Qué pasa si el padre acerca de forma incorrecta o a la fuerza a su hijo y le dice, ok, tenés que hacerlo porque yo lo digo? Sí, claro, la educación de nuestros hijos es por etapas. Obviamente que la primera etapa en la infancia nosotros podemos perfectamente, ¿verdad?, manejar y controlar las actitudes de nuestros hijos en el sentido de que nos obedecen por el factor de que ellos todavía no pueden tomar reacciones diferentes, pero en la adolescencia nosotros tenemos que entender que es otra etapa. Entonces, si queremos verdaderamente conducir a nuestros hijos en la etapa de la adolescencia para que vengan ellos y se acerquen al Señor, a Dios, que vayan a la iglesia, ya sea católica, evangélica, la verdad es que debe de existir otro tipo de acercamiento, otro tipo de manifestaciones en ese sentido, porque cuando ya tratamos como de hacerle ver a ellos, no, es que yo soy tu autoridad y de repente tú vas a hacer lo que yo te diga, muchas veces nosotros hemos caído en el error de creer que, aunque es cierto, somos los padres, tenemos esa autoridad y tenemos la obligación incluso, ¿verdad?,
de conducir a nuestros hijos por el buen camino, lo hacemos de una manera incorrecta, de tal manera de que se manifiesta lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6, verso 4, que lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, ahí hay un equilibrio, porque llega un momento donde uno pierde el control. Y si uno pierde el control y ante un adolescente, imagínense, el adolescente todavía está luchando en tratar de entender quién es él, de entenderse a sí mismo. Y si nosotros nos descontrolamos, entonces eso va a causar que él no tenga credibilidad en nuestra manera de conducirnos y en la manera en cómo nosotros queremos guiarlo a él en el proceso de conocer a Dios. Creo que un punto muy importante es ponernos en su lugar, ser empáticos con ellos. Ellos creo que son una de las generaciones que más son afectados por los mensajes. Tienen 5,000 mensajes diarios, un adulto, no digamos un adolescente. Sí. ¿Verdad? En realidad ellos luchan. Sí. Ellos tienen al acceso todo lo que antes era prohibido y que tenían que esconderlo y traficarlo para que pudiera llegar a sus manos. Ellos lo tienen ahora al instante, cuando quieren, con un clic. Sí. ¿Verdad? Esta es la generación del touch. Sí. O sea, ellos con tocar la pantalla de su móvil, de su tablet, tienen acceso a un mundo diverso, y obviamente ese mundo cibernético hay de todo. Entonces, ¿dónde debemos de fomentar que los muchachos puedan saber escoger? Bueno, en el hogar. No lo van a enseñar, no se lo van a enseñar en el colegio, no se lo van a enseñar en la iglesia. Claro que va a haber de alguna otra manera algunas instrucciones, pero el ejemplo correcto y profundo que se da en el hogar es lo que marca el corazón de un adolescente. Entonces, esos valores van a hacer que el niño, cuando ya sea adolescente, cuando ya sea adulto, cuando sea mayor, cuando sea joven, le va a ayudar a tener tanto criterio y a tener en lo que nosotros decimos o llamamos convicciones. Esas convicciones que le permiten a él definirse a sí mismo y decir: no, yo no soy así, yo tengo estos valores. Y entonces, en base a esos valores cristianos, en base a esos valores que aprendió en la casa, porque vio a sus padres actuar congruentemente con lo que se le dijo, entonces él dice: bueno, sí es posible que yo lo pueda hacer, entonces yo voy a actuar de esa manera como me inculcaron mis papás. Bien, y empecemos entonces a hablar del tema que hoy nos ocupa. Hablemos acerca de formas sencillas de acercar a nuestros hijos a Dios, pastor. Bueno, yo creo, Claudia, que tal vez no es que hayan formas sencillas, porque la verdad es que los seres humanos somos complejos, pero sí hay formas poderosas de acercar a nuestros hijos a Dios. Fíjate que yo estaba leyendo la Biblia y la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo, Pablo le escribe a uno de sus grandes discípulos que se llama Timoteo, en 2 de Timoteo 1:5, y le dice estas palabras: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Sí. Entonces, había un ejemplo, había una familia detrás de él, correcto. Mujeres de Dios. Ahí es donde creo que está el meollo de este asunto, de cómo guiar a nuestros hijos a Dios. Es el ejemplo vivo. Y dice aquel dicho, el ejemplo, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Así es. El ejemplo, o sea, a mí me pueden decir muchas cosas bonitas, me las pueden plantear de diferentes maneras y ser muy elocuentes, pero la cuestión es, el ejemplo es lo que va a marcar verdaderamente mi curiosidad, la capacidad que yo tenga de decir: eso es cierto, lo que esa persona dice es cierto porque yo sé que lo practica. Así es. Entonces, esa fe, por ejemplo, que Timoteo vio de su abuela y de su madre, dice el apóstol Pablo, es la misma que yo sé que te sostiene a ti, porque tú la vives, es la misma, porque la vio. Y creo que una manera, tal vez como decía, no sencilla, pero sí poderosa, para poder guiar a nuestros hijos a Dios, es el ejemplo de una vida cristiana
congruente, ¿verdad? O sea, no es decir, bueno, usted no diga malas palabras como yo digo, o usted no diga, usted no vaya a hacer lo que yo hago. No, es al contrario. Hay ¿verdad? personas que Sí. así enseñan a sus hijos y Sí. también predican así. Y en realidad eso no va a tener mucho fundamento. Así es. No van a tener éxito para criar a sus hijos. Realmente se necesita el ejemplo. Se necesita uno estar dispuesto a ser un buen padre, a seguir a Cristo para que también ellos lo sigan. Así es. Creo que otra de las cosas, aparte del ejemplo, que es importante y que creo que es lo toral o lo fundamental aquí, es que lo otro es que haya constancia, ¿verdad? Sí. Constancia en el proceso de enseñanza de los valores cristianos. Constancia, no que en algún momento vamos a la iglesia y se pierden un mes y después regresan ahí el otro mes y aquella inconstancia hace que el niño piense y siendo niño y después siendo adolescente, ¿verdad? Que lo de buscar al Señor no es algo que tiene que ver con formalidades o que tiene que ver con constancia. Con compromiso también. Con compromiso. Bien, Por eso, y en este momento vamos a hacer una pequeña pausa con el video de Alex Campos, El sonido del silencio. Veamos. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan, bien está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esta eterna libertad, y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Del silencio donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar, la corriente de este río a tu amor me llevará. Se alimenta el silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esa eterna libertad, y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Puede el momento de escucharte en tu silencio. Vuelve el momento
Jesús. Háblanos, Jesús. Aplauda fuerte en esta noche. Ya volvemos. Cipotes, tu nuevo restaurante en el Mall Multiplaza, te ofrece una variedad de ricos platillos. Ven y prueba nuestros desayunos desde 45 lempiras o disfruta uno de nuestros almuerzos asados a la parrilla. Y no olvides preguntar por el exquisito Cipote Bowl. Cipotes, Food Court Mall Multiplaza, Tegucigalpa. Escuchábamos El Sonido del Silencio con Alex Campos, hoy en su revista Comunidad, tratando el tema formas sencillas de criar y acercar a nuestros hijos a Dios. Aunque el pastor Mauricio Cardona ya pues me ha dicho que no hay formas sencillas, solo formas poderosas, pastor. Así es. Sigamos hablando de estas formas poderosas. Le cambió el título. Bueno, la verdad es que creo que ahí es donde está el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso creo que son formas poderosas. Otro elemento que hablábamos, aparte de el ejemplo y también la constancia, ¿verdad? Para que nuestros hijos se acerquen a Dios, es el hecho de que nosotros también tenemos que generar un ambiente en nuestro hogar donde podamos tomar un escenario para instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, y más que todo para hablar de Dios de una manera un poco más relacional, porque muchas veces nosotros, así como de repente aprendimos y se nos enseñó que Dios era un ser que estaba ahí arriba, que estaba listo a golpear y a castigar a los que se portaran mal y todo lo demás, esa idea fue la que nosotros tuvimos. Entonces eso nos hizo cohibir nuestro espíritu para acercarnos a Dios. Entonces nuestros hijos tienen que saber que Dios es un Dios, en primer lugar, que quiere tener una relación con nosotros, una relación fuerte, genuina, pero para poderlo... Que es cotidiana, que es de día a día, que no es de fin de semana ni de domingo. Así es, que es algo personal, que es algo que se debe manifestar como una relación con otra persona, como lo es con un amigo. Claro, en este aspecto el niño va entendiendo que Dios obviamente va mucho más allá que una amistad común y corriente, ¿verdad? Pero, ¿cómo generamos ese ambiente, Claudia? A través de lo que nosotros conocemos como el devocional familiar. Ah, qué bien, eso es muy algo importante. es algo que muchas familias han descuidado y que lamentablemente no han aprovechado esa herramienta para acercar a sus hijos a Dios. Y el devocional familiar no es un culto en la casa, sino que es un tiempo en familia donde se busca un espacio para que todos estén, todos cuenten lo que les pasó en el día, pueden hablar acerca de experiencias tanto buenas como de repente en algún momento desafiantes, y dar gracias a Dios por eso, darle espacio a los muchachos, a los niños para que hablen y que den gracias a Dios, que puedan cantar, que pueda haber una reflexión y que también se comprometan ellos, porque las familias tenemos proyectos. Entonces, cuando las familias tenemos proyectos, tenemos que ponerlos en las manos de Dios, y los niños pueden aprender a poner sus necesidades, sus proyectos, sus desafíos en las manos de Dios, y es un escenario donde ellos van entendiendo que acercarse a Dios no es algo místico, no es algo fuera de lo normal, no hay que salir del cuerpo, ¿verdad? Para poder tener relación con el Señor, sino que es algo que se da en el hogar, y entonces los niños comienzan a acercarse a Dios de una manera ya más genuina. Así que cuando ya no esté papá y mamá de repente en algún escenario, ellos ya tienen la herramienta de, hemos orado por ciertos problemas, circunstancias, cuando estamos en el colegio, cuando estamos en alguna situación difícil, y entonces ellos ya tienen esa manera de acercarse a Dios más genuina. Sí. Bien, y nos damos cuenta, a veces los padres nos sorprendemos de cosas bonitas de nuestros hijos. Sí. Quiero contarles que, bueno, mi hija está en el grupo de emergentes en la iglesia y sirve en varios grupos. Pues una vez le tocó a ella realizar o elaborar todas unas viñetitas de regalo para los nuevos, hizo varios, los hizo con mucho gusto y
y utilizó varios recursos. Entonces yo le dije, ¿te dieron los recursos? ¿Te dieron la cinta? Y te dieron... No, mami, yo lo puse. Se llama servir, me dice. Entonces, wow, yo me quedé así como realmente ella tiene el concepto de lo que es servir a Dios. Sí. No se lo enseñé yo, quizás solo me vio. Entonces, eso es una gran satisfacción como padre, como madre que yo experimenté, pastor. Bueno, la verdad es que nuestros hijos son una joya. Y cuando están pequeños son una esponja, como todos lo sabemos, y ellos pueden captar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Y creo que estamos obligados, licenciada Claudia, a darle a nuestros hijos el mejor de los futuros, no solamente pagándoles una buena escuela, sino que acercándolos a Dios con nuestro ejemplo, con nuestra capacidad también de buscar a Dios. Nosotros los adultos tenemos una gran responsabilidad. Nuestros hijos no van a llegar al Señor solamente porque los llevamos a la escuela dominical. Nuestros hijos van a llegar al Señor entendiendo que nosotros como padres les hemos dejado un legado poderoso que es la palabra, la oración, la enseñanza y el ejemplo. Son cosas que valen la pena reproducirlas en el hogar. Anteriormente usted habló de que los valores y principios se inculcan en el hogar y tiene una gran razón, porque bueno, como maestra que fui de incluso educación cívica, algo importante que sí les recalcaba yo a los estudiantes y que estaba en la Constitución y también con todo la documentación necesaria, es que la familia es responsable, ¿verdad? Y también es la que inculca los valores. Luego la escuela los continúa. Y si van a la iglesia, pues sigue la iglesia desarrollando esos valores y principios. Pero no es ni deber de la iglesia, ni deber de la escuela inculcar esos valores. Se dan primero en el hogar. Y pasa, pastor, que muchos padres de familia que me están escuchando en este momento tienen la idea de que es la escuela la responsable. Y dicen, en esa escuela no te enseñan nada, o mira lo que aprendiste en la escuela, cuando es en el hogar. En la escuela solo se continúan y es más, se pretende reconocer esos valores. Yo reconozco el alumno o el estudiante que viene de un hogar respetuoso porque él va a demostrar respeto también. Es muy raro ver una cosa diferente, si hay excepciones. ¿Verdad? Hay excepciones, hay casos de pastores y predicadores muy famosos que sus hijos se perdieron, pero que como la oveja perdida regresaron también porque hubo una semilla. Sí. Creo que aquí es donde entra en juego, ¿verdad? El hecho de que como padres tenemos que sacar tiempo para nuestros hijos. Es necesario. Eso de decir es que no tengo tiempo porque trabajo todo el día. Incluso hay padres, entendemos que trabajan, estudian y tienen grandes responsabilidades, pero una de sus más grandes empresas son sus hijos. O sea, para poder capitalizar verdaderamente, espiritualmente a sus hijos, hay que dedicarles tiempo. Y no estamos hablando solamente de la parte espiritual, licenciada Claudia, estamos hablando de la parte de los valores morales también. ¿Cómo un hijo va a aprender a no mentir? Bueno, tener una relación profunda con sus padres y viendo el ejemplo de ellos en cuanto a ese valor, ¿verdad?, moral. Y cada una de esas experiencias capitalizan el espíritu de nuestros hijos y entonces eso les ayuda mucho a levantar su autoestima. Muchos muchachos hoy por hoy no tienen una autoestima fuerte porque no tuvieron la oportunidad de crecer con sus papás. Tenían a sus padres, pero los tenían trabajando y estaban en otras situaciones. Así que una de las cosas que es importante es dedicarle tiempo a nuestros hijos. Muchísimas gracias, Pastor Cardona. A la orden. Puede despedirse de nuestro público. Muchas gracias. Bueno, agradecido con usted, con el canal, por permitirme haber estado hoy acá y esperamos en otro momento poderles servirles. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por haber conectado con Comunidad. Hasta pronto, Dios les bendiga. Vamos con las necesidades, aspiraciones y retos de nuestra gente, llevando un mensaje positivo y real. Nos mueve un ideal, transformar la mentalidad de las nuevas generaciones. Comunidad.